de cara a cada cambio de gobierno en un documento que es el diagnóstico del país. Y ese documento de diagnóstico del país, que lo lidera Carlos García Martín, que es el economista para Panamá, del BID, tiene todos los insumos de los especialistas que tenemos aquí. Es un documento robusto que nos sirve naturalmente para esa conversación que uno tiene iniciado un gobierno en el cual uno ve, esto es lo que nosotros pensamos que son las características del país, los desafíos del país, las oportunidades, y típicamente un gobierno entrante tiene un plan de gobierno y buscamos ese punto de coincidencia en ambos para definir lo que se llama para nosotros la estrategia del banco con el país. Típicamente nosotros en cada quinquenio financiamos entre 2.000 y 2.500 millones de dólares a un país como Panamá, y de lo que se trata de este trabajo es que justamente aquello en lo que trabajemos juntos sea lo que tiene más impacto para el desarrollo del país. Entonces, es un documento que nos importa muchísimo, en el cual participan todos los especialistas que hay, tanto en la sede como que ven Panamá desde otros países. En Panamá nosotros tenemos la suerte de tener no solamente, principalmente la representación del banco en Panamá, pero acá también es la oficina que sirve de hub para Centroamérica, México, República Dominicana y Haití, ¿no? Entonces, tenemos más especialistas tal vez que lo que típicamente una oficina de país tiene. Acá tenemos 77 especialistas y en un equipo de 77 personas, ¿no? Pero eso ocurre justamente porque aquí tenemos el hub. Es una ventaja que Panamá tiene muchas otras cosas, ¿no? Que acá se coloca el hub, entonces tiene una atención mayor. Entonces, todo este equipo de gente liderado por Carlos ha estado pensando Panamá de cara a este documento del último año. Pero lo que nosotros pensamos, lo que yo pensé en particular es, oye, este esfuerzo tan grande, que es muy útil en ese momento, podría servir antes, podría servir desde ahora para informar el debate, para que los candidatos hagan propuestas de política pública tal vez que se puedan informar en algo de lo nuestro, para que los medios de comunicación también tengan una mirada que se informe de este trabajo y que de esa manera, ¿no es cierto?, este esfuerzo tenga un mayor impacto, una mayor difusión. Y entonces esa es un poco la razón de esta reunión y de este espacio para compartir con ustedes. Yo no me había presentado, yo soy Verónica Zavala, yo soy representante del Banco Interamericano y del lado privado del BID Invest aquí en Panamá, y tengo la suerte de reportarme a mí misma porque también soy gerente para toda la región de Centroamérica, México, República Dominicana y Haití. Ella le reporto a otra persona, pero aquí en Panamá me reporto a mí misma. ¿No? Pero bueno, no, pero bromas aparte, están en su casa. Si les parece, Carlos, podemos presentarnos todos y de ahí Carlos comienza con la presentación. Okay. Súper. Álvaro Alvarado, de Telemetro Reporte. Placer. Yo soy Rafael Candandeo, soy profesor y soy periodista también. Rubén Darío Murgas, periodista. Marilena Vargas, periodista de TVN. Juan Carlos Tapia, analista político. Edwin Cabrera, director de noticias de Radio Panamá. Y Renato Pereira, abogado, doctor en ciencias políticas, conductor de un programa de radio. Mucho gusto. Yo soy Carlos García Martín, soy el economista País para Panamá en el banco. Dorcas de la Rosa, periodista de Telemetro y presentadora de Cara a Cara. Estadilla de todo, de Comunica. Paulina Rodríguez, Comunica. Juan Carlos Grande, Comunica. Muy bien. Entonces, Carlos. Sí, pues buenas tardes. Como comentaba Verónica, nosotros en el banco, cada vez que hay un cambio de administración en un país, elaboramos todo un estudio que toma bastante tiempo, aproximadamente un año, que involucra a muchísima gente dentro del banco, a muchísimos especialistas. Y el objetivo de este estudio en realidad es múltiple. Por un lado, al final, como comentaba Verónica, hay una serie de recursos limitados, ¿no?, dentro del banco para cada país. Al final no es infinito. Y desde la lógica es intentar identificar cuáles son aquellos desafíos que nosotros consideramos imprescindibles, de tal manera que se maximice el impacto
de los recursos que tiene el banco. Esto se hace en todos los países y, por supuesto, se hace en Panamá. También tiene la lógica de que todos dentro del banco, especialistas, la parte pura de economía, estemos alineados y tengamos un consenso de cuáles son los retos fundamentales de desarrollo que tiene un país. Y habitualmente esto lo hacemos puramente a nivel interno. Es lo que comentaba antes Verónica, puramente a nivel interno. Y como Verónica bien pensó, era una lástima que realmente un trabajo que involucra a tanta gente, que toma tanto tiempo, al final se quedara en buena parte solo para el consumo interno. Vamos a socializarlo. Espero que hoy mismo ya esté disponible un link donde vamos a ceder de acceso público total un resumen de todo este trabajo, y esto es a su vez un resumen del documento que hay en ese link. Cuando nosotros empezamos ya hace tiempo a discutir entre nosotros, cuáles son los principales desafíos que tiene de desarrollo de Panamá para los próximos años. En el caso de Panamá se nos empezó a plantear un dilema interesante, porque Panamá es un país muy interesante en este terreno, que era el siguiente. En cualquier país, básicamente, desde el punto de vista de desarrollo, digamos que la problemática la podíamos dividir en dos áreas, que no es que estén estrictamente separadas, pero que ayuda para el análisis. Uno, lo que es puramente crecimiento económico, que de hecho es la que suele ocupar más estudio, y dos, la que tiene que ver con la parte social. Y claro, cuando nosotros veíamos el tema del crecimiento económico, en otros países, en principio es más fácil identificar los retos de desarrollo, porque al final de lo que se trata es de identificar cuáles son esos cuellos de botella, esas restricciones que tienen los países o que están impidiendo su crecimiento. Pero claro, cuando uno mira Panamá, esto es el PIB per cápita de Panamá en poder adquisitivo, la línea roja, el resto son promedio de la América Latina Caribe, promedio de América Central, República Dominicana. Cuando uno mira Panamá, hasta hace aproximadamente 10-12 años, Panamá era el promedio de América Latina Caribe. Es decir, seguía una línea en paralelo. De hecho, no solamente seguía una evolución muy similar, sino que además su nivel era muy similar. Si uno quería saber qué ocurría en América Latina y Caribe en promedio, miraba Panamá. Y sin embargo, a partir de hace, como decía, 10-12 años, Panamá despega completamente. Panamá se convierte en una de las economías que más rápidamente crece del mundo, más altas tasas de crecimiento, ya no de la región, del mundo. Panamá recorta aproximadamente 20 puntos su distancia con los países de la OCDE. Panamá se convierte en el país más rico de América Latina en términos de ingreso per cápita. Panamá pasa a calificarse como país de ingreso alto. Claro, cuando uno veía esto, es difícil pensar y qué retos de crecimiento tiene un país que prácticamente es mirado con envidia desde muchos otros países, en términos, insisto, de crecimiento. Eso es verdad. Disculpe. Aquí dicen eso, que no tienen envidia, eso no sabía que era verdad. Muchos países, cuando uno mira su tasa de crecimiento, es mucho Sí. menor que Panamá. No, definitivamente, el crecimiento de Panamá es envidiable. Sí. No, pero eso de envidia es metafórico o es verdad que Admiración. nos ponen en lista negra porque no nos quieren, no sé qué. No, admiración, llamémosle. Ah, ok. No solo esto, sino que además el crecimiento de Panamá tenía dos características también muy importantes. Cuando uno miraba y por qué había crecido tanto Panamá, lo que se daba cuenta es que Panamá había crecido muchísimo durante todo este periodo porque a su vez la inversión, tanto privada como pública, pero fundamentalmente privada, había aumentado de manera espectacular. Y además, buena parte de ese aumento de la inversión era financiado con un aumento paralelo del ahorro interno, del ahorro del país. Panamá, a día de hoy, es uno de los países del mundo con mayores tasas de inversión y ahorro, del mundo. Por encima de Panamá, prácticamente solamente hay o bien países del Golfo Pérsico, grandes exportadores de petróleo, o bien algunos países asiáticos. Pero Panamá está delante del resto. Está muy por encima de niveles de ahorro y de inversión de los países de la OCDE, está muy por encima de los países de América Latina, muy por encima. Es decir, que se trataba de un crecimiento no basado en el consumo, que siempre es más frágil, sino basado en la inversión y a su vez financiada con ahorro. Y además uno miraba el cuadro macroeconómico y Panamá tiene un buen cuadro macroeconómico cuando uno lo mira con perspectiva. La situación fiscal es relativamente sólida, no tiene problemas de inflación, no tiene problemas de desempleo, siempre en términos relativos, comparando y poniéndolo en contexto. Es decir, que al final era un país que crece muy rápidamente, y además financiado básicamente con inversión y ahorro y con un cuadro sólido.
Con lo cual a nosotros se nos planteaba este dilema, bueno, y realmente entonces Panamá tiene desafíos de crecimiento, porque a priori cuando uno ve esto parece que no. Lo que nos dimos cuenta es que este tránsito que ya había experimentado Panamá lo habían experimentado otros países antes que Panamá. El hecho de haber crecido mucho y de haber crecido muy rápidamente en un entorno relativamente sólido. Nos pusimos a ver entonces qué ocurría o qué había ocurrido con los países que antes de este periodo eran similares a Panamá. Y lo que nos encontramos es que los países que antes de este periodo eran similares a Panamá, los países de ingreso mediano, que es lo que era Panamá hasta hace no mucho, la mayoría de ellos jamás habían experimentado este despegue económico de Panamá. Jamás habían accedido a una categoría de ingreso alto. Nos encontramos que había un número ya más reducido de países que habían conseguido lo que ha conseguido Panamá, es decir, romper esa barrera y convertirse en país de ingreso alto, pero habían descendido otra vez al poco tiempo. ¿Eran países de la región también? De todo tipo. Tienes ahí dentro de la región a Argentina, por decir alguno, pero fuera de la región tienes a Rusia, tienes a Hungría, tienes a Guinea Ecuatorial, tienes un grupo de países de todas partes del mundo. Y vimos que solamente un número muy, muy reducido de países había conseguido algo muy relevante, que es dar ese salto a ingreso alto, pero además mantenerse. Muy reducido de países. De hecho, son estos, solo 12 países. Solo son 12 países en el mundo, desde que se empiezan a publicar estas clasificaciones, los que habían logrado dar el salto que ya ha logrado Panamá, pero además estabilizarse, es decir, no volver a retroceder. Y de estos 12 países, además, 9 son de la Unión Europea. Ser de la Unión Europea facilita las cosas. Por varias razones. Una, porque tienes acceso a uno de los mercados más importantes del mundo. 3, porque te protege una institucionalidad fuerte. Y, 2. Y 3, y lo más importante, es porque tienes acceso a los fondos europeos. Es decir, recibes ayuda de otros países. Si quitamos a los países de la Unión Europea, solamente 3 en todo el mundo habían conseguido dar el salto de Panamá y además consolidarse. 2 latinoamericanos, Uruguay, Chile, y otro asiático, Corea del Sur. A menudo oímos hablar del milagro asiático, de que si los países asiáticos crecen mucho, es cierto, pero solamente uno de ellos ha conseguido dar el salto a ingreso alto y consolidarse. Corea del Sur, ni Malasia, ni Indonesia, ni Filipinas, ningún otro, solo Corea del Sur. Con lo cual, claro, cuando uno ve esta lista, se da cuenta de que no es que Panamá no tenga desafíos, es que tiene un nuevo tipo de desafíos, un desafío más complejo, más sofisticado, y de otro tipo de país, de un país, como nos gusta a nosotros decir, que juega ya en otra liga, que no juega en la liga latinoamericana, por hablar de alguna manera, sino juega en otra liga, en lo que son países que han dado el salto y además se han estabilizado. Por lo tanto, este era el gran desafío de Panamá. ¿Cómo conseguir esto? Y nos pusimos a analizar también qué es lo que había ocurrido en estos países, qué es lo que habían hecho para realmente dar el salto y estabilizarse, y a su vez, qué es lo que no había ocurrido en aquellos países que dieron el salto y volvieron a caer. Sobre esto hay bastante literatura en la que nosotros nos fundamentamos, pero a partir de ahí empezamos a hacer, como decía antes, muchos estudios, no solamente desde un punto de vista, estoy simplificando, macroeconómico, sino con todos nuestros especialistas en múltiples áreas. Y al final, la conclusión a la que llegamos es que los retos principales, que es lo que se enfrenta Panamá ahora, para lograr consolidarse como país de ingreso alto, eran básicamente 4, son básicamente 4. El primero, un reto puramente de competitividad. De competitividad, transformación productiva, sofisticación del aparato productivo, mejor inserción en los mercados internacionales. Ninguno de estos países exitosos logró ese salto estable sin haber hecho esto antes. El segundo de los retos, y luego me referiré a ellos con un poco más de detalle, es algo de lo que se habla a menudo en Panamá, que es la educación. Ninguno de estos países, de nuevo, había logrado dar ese salto sin una mejora sustancial de su sistema educativo, de su capital humano. Y al revés, otros países que no habían logrado romper esa barrera de forma estable, precisamente no habían hecho esto. El tercer tema, del que también se habla a menudo en Panamá, es la calidad de las instituciones. De nuevo, la calidad institucional, la mejora en la calidad institucional, era uno de los factores que había facilitado mucho a estos países de éxito consolidar precisamente esos logros. Y por último, el tema de la cohesión social. La cohesión social, además, no solo desde el punto de vista de lo que implica la parte social en cualquier proceso de desarrollo, sino además también vinculado, ya lo veremos con un poco más de detalle, vinculado a la propia competitividad, vinculado a la mejora institucional. En realidad, de los 12 países que hemos visto antes, de hecho solamente hay uno, que es Chile, que
tiene una cohesión social relativamente baja comparada con el resto. Pero Chile es muy consciente de esto y, de hecho, está aplicando políticas muy profundas para precisamente mejorar la cohesión social ante el temor de que no pueda consolidar realmente lo que ha logrado hasta hoy por culpa de esto. En la lista corta de los más desiguales. Sí. Sí, Somos parientes. bueno, es que esa es una enfermedad latinoamericana, lamentablemente, ¿no? La desigualdad es una enfermedad latinoamericana, el continente más desigual es el nuestro. Hay excepciones como Uruguay, entonces Uruguay en ese sentido no tiene la preocupación, pero Chile no es una excepción, más bien comparte con nosotros esa característica. Y yo creo que en eso, como decía Carlos, uno puede ver que tanto gobiernos como la concertación de Bachelet 1 y 2, pero también incluso gobierno de Piñera, el énfasis en lo social tiene que ver en una lectura como esta, es decir, que el tema de cohesión social le hace integralmente a ese modelo que les permite tener un crecimiento y permanecer en donde han llegado, ¿no? Y ya bajando un poco a cada uno de estos temas, disculpe, y junto a estos hay un reto puramente panameño, que por supuesto no tienen los otros países porque no tienen un canal, que es la gestión del recurso del agua. No solamente con el tema de disponibilidad universal al agua, sino la buena gestión para asegurar el buen funcionamiento del Canal de Panamá. Este es un reto puramente panameño, pero que es transversal a todos los demás. Sin afrontar correctamente este desafío, a su vez es muy difícil que los otros puedan afrontarse adecuadamente. Y bajando ya cada uno de ellos, si comenzamos con el tema de la competitividad, simplemente para mostrar la importancia del tema de la competitividad. Este es el índice global de competitividad y el ingreso per cápita o ingreso per cápita de los países. Como se ve, la relación es muy estrecha. De hecho, las diferencias de ingreso per cápita entre países se explican en un porcentaje muy alto, casi el 90%, por diferencias a su vez en competitividad. Los países tienen el ingreso per cápita que tienen porque tienen la competitividad que tienen. Y si miramos a Panamá, que es el punto rojo, Panamá no es una anomalía. Panamá está donde debe estar. Tiene el ingreso per cápita que tiene porque tiene la competitividad que tiene. Esto a su vez es importante porque también quiere decir que si Panamá ha aumentado su ingreso per cápita en todo este periodo, a su vez es porque ha aumentado la competitividad. Que a veces se piensa que la competitividad de Panamá ha disminuido recientemente, pero cuando uno lo mira con perspectiva, una perspectiva un poco más amplia, no es cierto. Panamá ha ganado competitividad durante años. Si no, de hecho, hubiera sido muy difícil aumentar el ingreso per cápita. La pregunta ya no es esta, la pregunta ¿es suficiente la ganancia de competitividad para garantizarse, permanecer en esa categoría de ingreso alto? Y aquí es donde empiezan ya los desafíos. Si comparamos a Panamá con América Latina, y esto pasa en muchas fotos de Panamá, vemos que Panamá está mejor que América Latina, pero que Panamá está sensiblemente peor que estos países de éxito, que la distancia a estos países de éxito, de hecho, es mayor que la distancia a América Latina. Es decir, que Panamá todavía tiene camino por recorrer para mejorar esa competitividad que a su vez le garantice permanecer como país de ingreso alto y consolidar todo lo que ha logrado hasta la fecha. Otra manera de verlo... La distancia, te digo una frase que la distancia entre... Este es el índice como tal. La distancia entre Panamá y los países de éxito es de 8 puntos. La distancia entre Panamá y América Latina es de 4. Es decir, existe el doble de distancia respecto a estos países de éxito. Estamos más cerca de lo que no. Están más cerca del promedio latinoamericano que de estos países. Mejor que Latinoamérica, pero todavía queda mucho para alcanzar a estos países. En términos de competitividad-precio, que para algunas de las industrias es muy importante, Panamá, además, durante estos años ha perdido. Respecto a sus socios, respecto a sus competidores, ha perdido sensiblemente competitividad-precios, básicamente por la propia apreciación del dólar. Pero esto también es relevante, como decía, para alguna de las otras industrias. Y una de las áreas donde se ve muy claro esta necesidad de ganancias de competitividad, que a su vez implican necesidad de transformación productiva, es cuando uno analiza sectorialmente cómo ha crecido Panamá. Y cuando lo hace, lo que se da cuenta es que el gran protagonista del crecimiento de Panamá es el sector construcción. El sector construcción ha aumentado su peso en el PIB, prácticamente lo ha duplicado, lo ha más que duplicado, de hecho. Panamá es a día de hoy uno de los países del mundo con mayor peso de la construcción en el PIB. Cuando uno compara Panamá con países comparables, y no solo de la región, como puede ser el caso de Chile, Uruguay, sino de fuera de la región, como puede ser el caso de Croacia, o de la República Checa, lo que ve es que en estos países la construcción pesa aproximadamente la mitad que en Panamá.
Cuando dices hoy, ¿dices hoy o dices hace 2 años? Hoy. Hoy. A pesar La de... construcción específicamente, Sí. Yo tenía con entendido todo que lo eso que había estamos llegado viendo, hasta había hace llegado a 2 niveles años, muy había bajos. No, lo que se... Ha empezado, digamos, una ralentización, pero el peso a día de hoy sigue siendo altísimo. Lo que pasa es que estás comparando todo lo que es estatal, privado, etcétera. Todo. Pero ahora vamos con la parte privada. Ok. Sí, ahora, esa comparación de Panamá con países de éxito es bien importante. Pero al mismo tiempo me parece un dato interesante para ver la unicidad de Panamá, es comparar que otros países tienen una economía tan concentrada como tiene Panamá en el sector construcción. Y ahí, ¿no es cierto?, la compañía no es tan buena, ¿no? Ahí tenemos a Angola. Haití, Angola Bután. y Bután, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un tema para llamar la atención y el acento, decir, ok, tenemos que preocuparnos por emprender otros motores, ¿no? Y eso es algo que hemos estado viendo todos y que creo que es parte de esto. Sí, efectivamente, esto lo que da también es un poco la idea y tiene que ver con lo que comentabais, que ha adquirido tanto peso la construcción que el futuro de crecimiento de Panamá necesariamente va a pasar por otros sectores. Porque la construcción no puede tirar de toda la economía de Panamá, no puede seguir tirando de toda la economía de Panamá. Y cuando lo miramos desde el punto de vista privado, esto es otro dato que llama mucho la atención, esto es la composición de la inversión privada. Aquí ya ni siquiera está la pública, la composición de la inversión privada. El gráfico de la izquierda es esa composición en el año 2007. Y esa fotografía en 2007 es muy similar a la que uno puede encontrar en otros países. La mitad de la inversión privada está vinculada al sector inmobiliario, la otra mitad está vinculada a maquinaria, transporte, etcétera. Cuando uno mira la fotografía hoy, aunque el último año ha cambiado algo ligeramente, pero el mensaje sigue siendo válido, lo que se encuentra es que el peso del sector inmobiliario, de todo lo vinculado al sector inmobiliario en la inversión privada, ha aumentado hasta el 80-85%, repito, de toda la inversión privada, no del conjunto de inversión incluyendo la pública, de la privada. Y que en maquinaria apenas el sector privado invierte un 2%. Es decir, el cambio estructural en la inversión es gigantesco. Y de nuevo da la idea de que el futuro de crecimiento de Panamá pasa por cambiar esta composición de la inversión privada. Porque es muy difícil seguir creciendo a estas tasas sin un cambio estructural como el que mencionaba. Ahora, afortunadamente, y esto pasa en todos los ámbitos, y gracias al trabajo de todos nuestros especialistas, y esto no pasa en todos los países, cuando nos pusimos a analizar ya de forma más micro qué áreas hay para de posibilidad de mejora en Panamá, en qué ámbitos se puede actuar, lo que vimos es que existen muchas oportunidades para conseguir estas ganancias de competitividad, para conseguir esta transformación productiva. E insisto que esto no ocurre en todos los países. Lógicamente, la primera, estos son solamente unos ejemplos. Detrás de cada frase de estas, en el documento original hay muchísima información y mucho más estudiado. Lógicamente, la primera de estas oportunidades es seguir impulsando la generación de valor agregado en el sector logístico. Campeón mundial, es también admirado en el resto del mundo y evidentemente hay que seguir apostando por esto. Pero hay mucho más. El tema del sector turístico. El potencial del sector turístico en Panamá es muy grande, pero no puede seguir siendo el mismo modelo de turismo que ha habido hasta ahora. Y esto veremos que tiene otras implicaciones. Todo el tema de la economía digital. El potencial de economía digital en Panamá es muy grande. Pero, de nuevo, hay que hacer una apuesta por él y hay que impulsarlo. Todo lo que tiene que ver con industrias creativas y culturales. Lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, pero en otras provincias, ya que no sean solamente la provincia de Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las oportunidades, insisto, esto es solamente un pequeño flash, son muchas, afortunadamente. Es decir, Panamá tiene un reto de competitividad, pero afortunadamente el potencial para lograr superar ese reto existe. El segundo de los desafíos es bien conocido y está en el debate público, todo el tema educativo. Como es también, bien se sabe, los resultados en términos de calidad del sistema educativo, no tanto de cobertura, de calidad, resultados en las pruebas internacionales de Panamá son malos. De hecho, no solamente son malos cuando se compara con los países de éxito, son incluso malos cuando se compara con América Latina. ¿Qué es lo que decía ya en relación con China? Disculpe. ¿El anterior diapositiva? Sí, todo el tema de las nuevas oportunidades que abre en el comercio exterior, la nueva relación con China de Panamá. Las oportunidades están ahí, pero de nuevo hay que trabajar para explotar estas oportunidades que surgen de la apertura de relaciones comerciales con China.
Y como decía, el sistema educativo tiene un déficit de calidad en Panamá. Esto es de sobra conocido, pero existe una segunda derivada. Por un lado, las deficiencias del sistema educativo hacen muy difícil que los jóvenes panameños se inserten en el mercado laboral, pero por otro lado, cualquier encuesta empresarial, de los problemas más importantes que revelan los propios empresarios a la hora de hacer negocios en Panamá es que no encuentran a la gente con las habilidades necesarias. Es decir, que se está produciendo un descalce muy claro entre, por un lado, lo que el sistema panameño ofrece a los jóvenes panameños y, por otro lado, lo que demandan las propias empresas de esos jóvenes panameños. Este es el índice de habilidades de la fuerza laboral del Foro Económico Mundial. Y, de nuevo, Panamá, en este caso, está muy cerca de América Latina y lejos de los países de éxito. Es decir, el reto está ahí, es muy claro. La propia encuesta empresarial del Banco Mundial lo dice también. Uno de los elementos fundamentales que encuentran las empresas como restricción para operar en Panamá son las habilidades de la fuerza laboral. Pero, al igual que sucedía en competitividad, hablando con nuestros especialistas, efectivamente y afortunadamente en Panamá existe mucho potencial para mejorar el sistema educativo. Todo lo que tiene que ver con los propios docentes. Certificación docente, mejorar la estructura de incentivos, la formación de los propios docentes, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver también con la reorganización del sistema educativo. Lo que tiene que ver con este descalce que mencionaba anteriormente entre lo que demandan las empresas y lo que ofrece el sistema educativo. De hecho, es curioso porque en Panamá, visto desde este punto de vista empresarial, no solamente el sistema educativo panameño forma de una manera inadecuada a los jóvenes panameños para el mercado de trabajo, sino que, curiosamente, las propias empresas que denuncian que no encuentran los trabajadores con las habilidades requeridas son, comparado con América Latina, de las empresas que menos ofrecen cursos de capacitación en América Latina. De hecho, nosotros estamos trabajando en un proyecto precisamente relacionado, si quieres contar algo, precisamente relacionado con esto. Sí, bueno, este es un tema importantísimo, nos parece. Tiene tres patas, ¿no? Por un lado, los estudiantes, que como bien dice Carlos, no tienen las habilidades. Las empresas que no encuentran a los trabajadores, doble drama ahí. Y por otro lado también los institutos que podrían capacitar no necesariamente están en las líneas que requieren las empresas. Entonces hay que poner esas tres patas a trabajar juntas. Y eso es lo que estamos haciendo en un proyecto que está aprobado y que vamos a comenzar en Chiriquí, para las justamente industrias en donde Chiriquí es competitivo, y de manera que podamos tener un sistema que funcione articulando los tres elementos y que después pueda ser modularmente empleado en el resto, ¿no? Pero yo creo que es bien importante eso, trabajar en los estudiantes, trabajar con las empresas para que haya buena alineación entre los dos, pero también en lo que es la oferta de capacitación, que es un tema que también está requiriendo un trabajo más del siglo XXI. Y el tercero de los grandes retos de Panamá es el tema de la calidad institucional. De nuevo, simplemente para contextualizar la importancia que tiene la calidad institucional. Esto es la relación entre calidad institucional e ingreso per cápita de un país. De nuevo, lo mismo que sucedía con competitividad. La relación es sumamente estrecha. Los países tienen el ingreso per cápita que tienen no por casualidad, también porque está muy condicionado a la calidad institucional que tienen. Y Panamá, de nuevo, no es una anomalía. Tiene el ingreso per cápita que tiene porque tiene la calidad institucional que tiene. Y al igual que sucedía con la competitividad, esto también da una idea que yo creo que es importante, porque a veces hay cierta malinterpretación en Panamá. Si Panamá ha crecido tanto en términos de ingreso y de producto per cápita, es porque la calidad institucional ha mejorado. A veces se piensa que en Panamá ha empeorado, pero no es cierto. Cuando uno lo mira en perspectiva, la calidad institucional de Panamá ha mejorado. Lo que ocurre es que lo ha hecho mucho más despacio de lo que ha crecido económicamente. A la mitad de velocidad, para ser exactos. A la mitad de velocidad. Y la pregunta es la misma que en competitividad. Panamá ha mejorado en calidad institucional. Ahora, ¿es suficiente esa mejora? Y de nuevo, cuando comparamos con América Latina y con estos países, la foto es la que ocurre en tantos ámbitos. Panamá sale bien en la foto cuando se compara con América Latina, está mejor en calidad institucional que el promedio de la región, pero está muy lejos de los países de éxito. De hecho, si lo comparamos con Chile y Uruguay, que son los dos países en este grupo latinoamericanos, la distancia es muy alta. Es más, este es el valor de Panamá hoy en este índice de calidad institucional, pero es el valor que estos países tenían cuando accedieron al grupo de ingreso alto. Es decir, ya entonces su calidad institucional era bastante superior a la de Panamá hoy. Lo cual da una idea de que
la brecha que tiene todavía que recorrer Panamá para mejorar en calidad institucional es muy importante. Y ámbitos son muchos. De nuevo, nosotros, gracias a los especialistas del banco, hemos identificado muchas oportunidades, muchos nichos donde actuar. A veces en Panamá tiende a identificarse casi exclusivamente el tema de calidad institucional, con transparencia, corrupción, pero no, hay muchísimos ámbitos de potencial mejora. Todo lo que tiene que ver con la administración tributaria, por ejemplo. Simplemente como ejemplo, la administración tributaria en los diferentes indicadores de Panamá aparece ya no de las peores de la región, en cuanto al costo que supone para las empresas cumplir con las obligaciones tributarias, sí, casi de las peores del mundo. Es decir, que cualquier mejora de la administración tributaria tendría un impacto muy alto para los avances en calidad institucional del país. Todo lo que tiene que ver con la gestión del gasto público, las posibilidades de mejora son muchísimas, y aquí también hemos estado trabajando bastante. Lo que tiene que ver con la gobernanza territorial, que no me refiero solo a descentralización, es gobernanza territorial, que implica muchas cosas. Ahí también hay muchas posibilidades de mejora. Todo lo que es el sistema judicial. Algo que a veces en Panamá no se le da la suficiente importancia, pero yo creo que nosotros creemos que la tiene. La infraestructura estadística del país. Cuando uno compara la infraestructura estadística del país en su conjunto, en Panamá está más retrasada que en países mucho más pobres que en Panamá. Se ha quedado muy rezagada y eso significa disponibilidad, calidad de datos, etcétera, etcétera. Ahí hay mucha posibilidad de trabajo, y además de trabajo que es muy útil para la elaboración de cualquier política pública, para la información, para la transparencia, para muchas cosas. Es decir, afortunadamente el potencial está. No, de hecho, no es tanto. De hecho, en Panamá las carencias que tiene en el ámbito estadístico, digamos que son buscadas. No son buscadas. Panamá tiene un hándicap respecto a otros países en este ámbito, y es que no tiene Banco Central. Entonces, en otros países el Banco Central elabora muchas estadísticas, pero Panamá no tiene Banco Central, con lo cual queda solo el INEC, que además depende de la Contraloría. Entonces, tiene una tarea mucho más compleja que la que tienen en otros países. Entonces, el reto en este ámbito es mayor para Panamá, y en parte eso ayuda a entender por qué Panamá se ha quedado rezagado en este ámbito. No es que, digamos, hayan buscado de alguna manera hacerlo mal, no, es que es más difícil en Panamá. Por eso el esfuerzo que tiene que hacer Panamá es mayor que el que existe en otros países. Yo me refería a otras estadísticas, no necesariamente la del dinero. El mejor ejemplo es el censo de hace 10 años, que terminamos teniendo, creo que, menos población que 10 años atrás. Ese es el mejor ejemplo. Lo más grave, terminamos dudando del resultado. Bueno, y eso yo les cuento una anécdota un poquito fuera del guión, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en una vida pasada fui ministra en Perú, y cuando se iba el representante del Banco Mundial, después de 3 años de trabajar en Perú, el presidente Alan García, un presidente muy político, hizo una reunión con él, y este representante le pregunta: presidente, dígame, de los 1.000 millones que el Banco Mundial ha financiado aquí entre préstamos y cooperaciones técnicas, ¿qué es lo que más impacto siente usted que ha tenido en su gobierno? Y Alan García no dudó, dijo: la cooperación técnica para ayudar a el INEI, que es el Instituto de Estadística. Porque sin eso no habríamos podido medir lo que estábamos haciendo para reducción de pobreza, pero además nadie nos habría creído. Entonces, yo creo que es un tema que a veces parece un poco técnico y tal, pero es un tema central para la política pública, ¿no? ¿Fuiste ministra de Economía? No, yo fui Transportes y Comunicaciones. Porque hay uno como un Zavala, hasta hace poco, ministro de Economía, sí, que trabajó acá en Panamá. Sí. No sé si es pariente tuyo. Mi hermano. Ah, tu hermano. Sí. Ese es mi gran amigo. ¿Ah, sí, ah? Sí, cómo no. Y el cuarto de los grandes desafíos de Panamá, que es la cohesión social y territorial, y el adjetivo territorial es muy relevante en el caso de Panamá, y ahora vamos a ver por qué. La idea central aquí es que el éxito económico de Panamá no se ha traducido en la misma medida en avances sociales. En el caso de la pobreza es muy claro, es decir, Panamá es verdad que tiene una pobreza menor que el promedio latinoamericano, es verdad que ha mejorado en cuanto a las tasas de pobreza, sin embargo hay una peculiaridad de Panamá, y es que a Panamá le cuesta mucho más que a otros países reducir la pobreza. Cada punto de crecimiento del PIB, la pobreza en Panamá se reduce mucho menos que en otros países, incluso de fuera de América Latina. Le cuesta mucho, es muy resistente la pobreza a bajar. Que las brechas urbanos-rurales
han disminuido, pero siguen siendo amplias. Y, por supuesto, está todo el tema de la pobreza en las comarcas indígenas. Más del 80% de la población indígena es pobre. Y sigue siéndolo. Es decir, se han registrado avances, pero son muy lentos, le cuesta mucho a Panamá reducir la pobreza. Cuando lo miramos en términos de desigualdad, la cuestión es todavía más llamativa. Panamá es uno de los países más desiguales, ya no solo de América Latina, es uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Pero ocurre otra cosa que yo creo que es llamativa, y es que a menudo tiende a pensarse que el diferencial de Panamá, lo que caracteriza a Panamá en sentido negativo respecto a América Latina, en términos de desigualdad, obedece a la pobreza en las comarcas. Que si no, la desigualdad no sería distinta que en América Latina. No es verdad. Nosotros calculamos el índice, los mismos índices de desigualdad dejando las comarcas fuera de la ecuación, como si no existieran. La desigualdad sigue siendo exactamente la misma. Exactamente la misma. Un décimo de diferencia. Lo que explica este diferencial de Panamá son otros factores. Básicamente dos, en realidad. Uno, la distribución provincial del PIB en Panamá. La distribución provincial de la actividad productiva en Panamá. De hecho, cuando hablamos del éxito de Panamá, la primera gráfica, en realidad es engañoso, porque no estamos hablando del éxito del país Panamá. Estamos hablando de la provincia Panamá. Es de lo que estamos hablando. Cuando uno mira todo este periodo de fuerte crecimiento, excepto muy recientemente también en Colón por el tema de la mina, tanto en términos de PIB absoluto como en términos de PIB per cápita, hablando en términos relativos, el único ganador es la provincia de Panamá. Todos los demás han salido perdiendo respecto a la provincia de Panamá. Cuando lo ponemos además en términos de gasto social, entendemos por qué a Panamá le cuesta tanto también reducir las desigualdades y la pobreza. Panamá, durante todo este tiempo, no ha aumentado su gasto social. El gasto social ha permanecido más o menos constante, a diferencia del resto de países de América Latina. Llama la atención doblemente. Primero porque Panamá, siendo el país más rico de América Latina, gasta mucho menos en esfuerzo social de lo que gastan otros países. Pero es que además los otros países están avanzando. Panamá tiene el gasto social plano en términos de PIB, no ha aumentado. ¿Qué es para ustedes gasto? ¿Disculpa? ¿Qué es para ustedes gasto? Gasto social es directamente, seguimos estrictamente la definición de CEPAL y incluye gasto en educación, gasto en salud, pensiones, todo este tipo de gastos. Subsidios. Siempre que tengan que ver con la parte social. ¿Y el de Panamá es el más bajo? No es exactamente el más bajo, pero es de los más bajos. Es bastante más bajo que el promedio latinoamericano, siendo. Pero no pienses que hay que aumentar los subsidios, lo que hay que aumentar es la educación y la salud. Ese es un tema bien importante, ¿no? Ahí está todo, ahí hay gastos que son recurrentes, educación, salud, y hay el tema de subsidios. Es salud y educación, y oportunidades de trabajo. Bien, lo que yo he aprendido es que el 33% del territorio nacional está en manos, bajo el control de la gente menos productiva de las comarcas. El 33%. De una población de 4,2 millones, menos del 10% tiene, en virtud de las normas constitucionales, el 33% del territorio nacional. Ahí la producción es básicamente cero. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, establece la propiedad colectiva en las comarcas, en el territorio comarcal, y excluye expresamente la propiedad privada. La apropiación individual de la tierra está prohibida. Ningún indio, ningún indígena, ningún compatriota indígena, por más brillante que sea, puede iniciar una actividad en la agricultura, una actividad productiva. La minería está prohibida explotarla en las comarcas. Hay una mina en Cerro Colorado, dicen que tiene más cobre que todas las otras del mundo. Pues bien, está prohibida por la tradición indígena. Se empezó allí a operar, se detuvo, y ahí los indios están muy pobres, por supuesto que sí, ¿no? Y allí pues se concentra la gran pobreza del país, el 80%, dices tú, en otros cálculos vamos a decir, el 90% de la población indígena es pobre o extremadamente pobre. ¿Eso se debe acaso a su modo de producción colectivo? Yo diría... Los estudios te demuestran otra cosa. Pero yo le diría... Panamá con comarca y sin comarca es exactamente igual. Entonces ese argumento se pierde.
¿Sí? No es, sí, claro, porque ahí está el estudio con comarca y sin comarca. La diferencia es 1/10 de 1%. Eso es la estadística. No, aquí está. Ahí Pero está. es la estadística. Ahí está. ¿Cuál es la realidad? No, la realidad es esta, es decir, ¿Cuál es la- sí, esa aunque es la estadística. saques, A veces aunque los saques... A ver, yo les propongo lo siguiente. Yo creo que estadísticamente es como es la realidad. Yo creo que la estadística en este caso no me interesa. Pero lo que sí podemos hacer es otro momento, conversar, porque ese tema a nosotros nos apasiona. Nosotros A mí también. somos neutros en términos de qué definiciones de constitución tenga cada país. Pero, por ejemplo, en el banco hemos trabajado muy de cerca con Chile para un sistema de empresariado indígena con sus indígenas. Y es posible encontrar maneras de mejorar la productividad y los ingresos respetando los modos de producción comunitarios indígenas. Pero ese se lo debo para... Pero lo para que la dice próxima vez. Renato es No, sí, con verdad. gusto. No hay iniciativa privada dentro Está de- prohibida por la Sí, sí, Constitución. prohibida. Expresamente. Totalmente prohibida. Ni siquiera puedes explotarle los territorios para ellos, ni siquiera. De No, hecho, si está ellos salen prohibida. a hacer esos trabajos en otras provincias. Ellos emigran a hacer trabajos de agricultura. en otras El que tiene provincias. algo de talento en las comarcas tiene que emigrar, tiene que irse, Así es. porque no puede trabajar la tierra, que es la base de la riqueza. ¿Qué porcentaje de la tierra es, dijiste tú? 33%. Del 10% de menos del 10% de la población. Claro. Tierras totalmente... Esto lo han denunciado los empresarios, déjame decirte, que es una tierra excluida de la economía productiva. El 33%, se tró, como dicen los franceses. Se pasaron. Perdona la interrupción. De hecho, haciendo un inciso en este mismo tema, lo que te están reflejando al final las estadísticas es que, teniendo, que es cierto, toda una problemática particular las comarcas, aunque las comarcas no existieran, el problema seguiría estando ahí. De hecho, nosotros tengo un gráfico, parece que no lo tengo aquí, pero hay un gráfico donde se ve muy claro que tú calculas la desigualdad dentro de cada una de las provincias de Panamá, dentro de cada una de ellas, la desigualdad en la provincia de Panamá, la desigualdad en Colón. Lo comparas con el porcentaje de población indígena en cada una de ellas y es totalmente irrelevante el porcentaje de población indígena que tenga cada provincia en la desigualdad que hay en esa provincia. Es decir, te encuentras provincias muy desiguales donde la población indígena apenas tiene peso. Y son muy desiguales, siguen siendo muy desiguales. No hay una correlación entre estas dos variables. Y dentro del modelo de Panamá hay experiencias exitosas en Nueva Zelanda, en Canadá, en Chile, en Colombia, que podrían hacer que haya un mayor ingreso y que sería interesante. Pero no son los indios nuestros, son los de Nueva Zelanda, Bueno, sigamos. son los de Islandia, son los antiguos vikingos, que tienen 2000 años de cultura, 2000 años de civilización, de propiedad privada. No, estoy hablando de propiedad comunitaria. No, yo te hablo de la otra, de la que da resultado. Pero mira, Renato, el segundo punto, el gasto social en Panamá es la mitad de Chile y Uruguay. Ahí está toda la diferencia. Esa es toda la diferencia. Que nosotros no destinamos, nuestras autoridades no destinan lo que merece Panamá para el gasto social. Y es lo único que nos puede llevar a un verdadero crecimiento, especialmente en competitividad. Yo lo único que sé es que tú no puedes gastar más de lo que produce. Nosotros no podemos estar aplicando, dando a las comarcas un presupuesto, un gasto, pero yo sí, porque es el problema que tenemos. ¿Cómo rescatamos a nuestros compatriotas? ¿Cómo rescatamos ese modo de producción que los tiene sembrados en la miseria? O sea, si nosotros reconocemos que hicimos bien en excluir esas tierras de la producción, de la economía productiva, si hicimos bien, pues no hicimos bien. Yo creo que cometimos un error. La Constitución Liberal primaria, la primera que tuvimos, nunca se le ocurrió declarar colectiva esa tierra, sino dijeron vamos a civilizar, ese es el término que usamos, la verdad. Vamos a civilizar a nuestros compatriotas hundidos en la era salvaje, en la barbarie, en cómo, a través de la educación, como dices tú. Y se hizo un esfuerzo enorme. Los liberales hicieron un esfuerzo tremendo por llevar la educación a las comarcas, porque ellos confiaban en que los indígenas tenían la posibilidad, individualmente considerados, de desarrollar la agricultura, la ganadería, pero la colectividad, el colectivismo los mató. ¿Cómo lo rescatamos? Vamos a discutir una constituyente. Están hablando de una constituyente. ¿Tú sabes qué va a pasar con esa constituyente? Se acabó la economía panameña. ¿Por qué? Porque los líderes de las comarcas van a reclamar algo que ustedes saben bien que está reclamando, la autonomía territorial. Un paso hacia la constitución de una república comarcal independiente.
¿Y de qué van a vivir? De la economía colectiva, sin explotar las minas, sin explotar la agricultura, sin explotar la ganadería, viviendo de la recolección como nuestros antiguos, los primeros hombres que bajaron de los árboles, así. Definitivamente ese problema vamos a tener que enfrentarlo cuando se discuta aquí la nueva Constitución, porque vamos a tener 10 indígenas, 10 jefes de comarca pidiendo autonomía allí en esa Asamblea Constituyente. Y autonomía significa separar a ese 10% de la población y lanzarlos a la pobreza y a la pobreza extrema por el resto de su vida, con ese modo de producción. Pero eso no es problema del DIC. No, pero bueno, estamos hablando de economía de Panamá y de los desafíos. Y los desafíos, no creas que no tienen, ellos son inteligentes más que nosotros, conocen más de economía que nosotros y son capaces de entender mi preocupación. No, sí, es una preocupación que yo creo que podríamos parquear un ratito. ¿Sí? Tú dices que yo he irrumpido. Bueno, pues entonces yo le cedo la palabra a los compañeros. No, a Carlos, por favor. Bueno, pero si estamos invitados para intercambiar ideas. Todavía no, creo. ¿Todavía no? No ha terminado. No, ¿Ya todavía queda. terminaste? No. Sí, bueno, pero es que todo el mundo me está preguntando y yo me he quedado callado porque todos te preguntan. Y yo digo, bueno, en un momento la pregunta. Sí, perdona mi interrupción, yo creí que estaba con el pie de la pregunta. Quiero hacer una precisión técnica. Nulidad en el tema educativo y totalmente desorientado. Se obligó tradicionalmente a las comunidades indígenas, en lo poco que se dio educación, que aprendieran español, cuando ellos tienen reconocidamente otras lenguas. El único caso hasta ahora exitoso en materia educativa es Cunayala, que ya va por sexto grado, donde se le da la educación bilingüe. O sea, el niño va aprendiendo español y guna en ese caso. Entonces, ahí un fracaso total, cómo se enseñó. Y esto es una cuestión técnica, no es consideración de otro tipo, porque del otro no sé. No, y en la parte técnica, eso es... Creo que eso está ha sido totalmente desacertado. Y yo creo que de lo que se trata en general, y el banco, esa es su misión, es identificar experiencias, medirlas para tener evidencia empírica y a partir de eso trabajar. Por ejemplo, estamos trabajando, podemos verlo en otro momento, en enseñanza de matemáticas en lengua indígena. Tenemos un programa de eso y la verdad es que los aprendizajes son súper interesantes. Así que en otro momento, con enorme gusto de mirarlo, se llama Ayenga, se llama, ¿no? Yadengo. Matemáticas, y la verdad que son temas muy interesantes, así que muchas gracias por el comentario. Sí. Sí, afortunadamente es todo muy interesante, hay mucho detrás de todo esto. Sí, como decía, el gasto social además en Panamá, a pesar de ser el más rico, a pesar de ser el que más ha crecido de la región, se ha mantenido de los más bajos y permanecido constante en términos de PIB, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países. En parte esto se entiende por lo que sucede a su vez con los ingresos tributarios en Panamá, que suceden dos cosas que llaman la atención. Uno, esto es bien conocido, los ingresos tributarios en Panamá son de los más bajos de América Latina. Esto per se, insisto, ni bueno ni malo, es una elección de país y no tiene más. Pero pasa una cosa curiosa con los ingresos tributarios, y en el gráfico se ve muy claro el paralelismo que hay entre el gasto social y los ingresos tributarios. Es decir, que el gasto social ha aumentado cuando aumentan los ingresos tributarios, baja cuando bajan los ingresos tributarios. Esto es muy de Panamá. A diferencia de otros países donde el ajuste se suele hacer con infraestructuras, sí. En Panamá el ajuste se hace con gasto social. Lo cual, insisto, es muy de Panamá y ayuda a entender también por qué esta permanencia en el gasto, por qué este bajo nivel. Tiende a pensarse a veces, y por eso también nos pusimos a calcularlo, que no es un problema en el caso de Panamá que los ingresos tributarios sean pequeños, porque Panamá tiene los ingresos del canal. Entonces dijimos, bueno, vamos a calcular cuáles son, en todos los países de América Latina, cuáles son el total de ingresos. Cada uno, no todos, pero muchos de ellos de cierta manera tienen su canal. Perú tiene toda la minería, Paraguay tiene las hidroeléctricas, Colombia tiene también minería, petróleo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a sumar todo, incluyendo los canales y los pseudocanales en los demás países. Y lo que nos encontramos, aquí no lo tengo, es que también Panamá es de los más bajos de América Latina en esos ingresos totales. Lo cual da dos ideas que yo creo que son importantes. Una, el potencial que tienes para gasto social es bajo, porque tienes unos ingresos totales bajos y además Panamá, y insisto, no digo que sea ni bueno ni malo,
simplemente que hay que ser consciente de ello. Panamá ha primado el gasto en infraestructuras respecto a otro tipo de gasto social y da otra idea que yo creo que es importante, y es que si lo que tienes disponible, los recursos que tienes disponible para gasto social son limitados, entonces es muy importante que esos recursos disponibles se gasten de forma lo más eficiente posible. Claro. Eso es fundamental. Es paralelo en la baja del ingreso tributario con el crecimiento económico de Panamá. Ahí lo estoy viendo, del 2011 más o menos tuvo el pico más alto y mira 2017 cómo está bajando. Es paralelo con el crecimiento. Sí, claro. De hecho, pasa una cosa muy curiosa en eso en Panamá, que también es una peculiaridad de Panamá. Normalmente un país, cuando crece por encima del 3%, pongámosle, los ingresos tributarios en porcentaje del PIB aumentan. En Panamá no. Panamá es plano. O sea, da igual que crezca al 7%, en términos de PIB los ingresos tributarios permanecen planos. En otros países crecen en términos de PIB. En El Salvador, me viene a la cabeza, crecen el doble. En Panamá se mantienen planos. Eso también es muy de Panamá. ¿Qué explicación le puedes dar a esos crecimientos que tuvo Panamá sobre el 10% en algunos años específicos? ¿En términos de ingresos tributarios? Sí. En esos... No, ingresos tributarios, no, el crecimiento. ¿El total? Crecimiento económico. Sí, crecimiento económico, Panamá llegó a tener, si no me equivoco, hasta 12%. Sí, un 3. Panamá marcó 13 en una ocasión. En Panamá... ¿A qué se debió eso? En Panamá se generó un círculo virtuoso muy importante que nace ni siquiera de la expansión del canal, de cuando comienzan las obras, sino simplemente del anuncio de la expansión del canal. Bastó el anuncio para que muchas empresas empezaran a preparar, mucha inversión extranjera viniera a Panamá, y a partir de ahí, ya no solamente el anuncio, obviamente, la propia construcción atrajo muchísima inversión extranjera, impulsó muchísimo la inversión privada. Nosotros hicimos un estudio dentro del banco, que también lo podemos compartir, donde el cálculo es que sin la expansión del canal de Panamá, el PIB de Panamá sería un 22% menor de lo que es hoy. Y no tanto por el efecto directo de la expansión del canal, también, pero no solo, sino por el impulso que generó la actividad privada. Y también paralelo a eso, la caída de las hipotecas en Estados Unidos. También se juntaron una serie, la caída de tasas de interés, hay una serie de factores, de vientos de cola, ¿no? También de la economía internacional, pero esos factores, siendo importantes, fueron mucho menos relevantes. De hecho, cuando hicimos el cálculo... Ayudan a todos los países y Panamá se exaltó, ¿no? Sí, impresionante. Es impresionante. Y de hecho... Y a veces inexplicable. A veces es casi inexplicable. Se cae Estados Unidos. No ha empezado todavía la ampliación del canal y nosotros tenemos un repunte de 12-13%. Sí. Pero venían más turistas también. Oiga, cuando hay problemas allá se vienen para acá. Mire, Carlos, usted hizo un comentario sobre, bueno, esto es lo que el país decidió. Francia decidió lo contrario y la OCDE también decidió lo contrario. Ahora dicen que vamos a negociar para entrar a la OCDE. Bueno, el gobierno que se va, no sé el que vendrá. ¿Qué ocurre con esta economía frente, el ingreso tributario frente a como lo ven otras sociedades? Si nosotros seguimos con este ingreso, siempre ya no será Francia, será el otro que dirá, bueno, pero ustedes están acá bajito y nosotros estamos allá alto cada vez más. Es más, ustedes no nos ayudan a recoger los ingresos que queremos y entonces va a haber una pugna, pues son dos modelos totalmente diferentes. No, pero no hay tal pugna. De hecho, hay otros países como Panamá con ingresos tributarios bajos donde no se genera ninguna pugna. Es más bien una cuestión interna de país, de decisión de país, de soberanía de país y de decisión social. Sí, así no lo ve el MEF de Francia. Pero no porque Panamá tenga unos ingresos tributarios en relación al PIB bajo, porque insisto, hay otros países que también tienen lo de Panamá, tienen esa misma elección de Panamá. Al mismo interior de la OCDE, de países con tasas de ingresos tributarios muy altos como los nórdicos y otros que son más bajos como los países del sur. Es decir, esa es una decisión que cada país soberanamente va tomando, el nivel de grabación que tiene sobre la economía, ¿no? Y de hecho, por debajo, por decir un número, por debajo de Panamá está Guatemala. Y nadie dentro de la OCDE dice nada de Guatemala. O sea, no es esa cuestión. O sea, la cuestión es que nosotros creemos que una vez que tú decides el nivel de ingresos, y un poco lo que se refiere Verónica con el tema de los países nórdicos, es que ese nivel de ingresos que tú decides, tributariamente decides, voluntariamente, te va a limitar por definición
la intensidad de las políticas públicas que tú puedas aplicar. Porque los recursos son, los que tú has decidido que sean. Entonces, de eso hay que ser muy consciente. Y por eso creemos que también es importante esa segunda derivada, que al final otros países con mayor presión fiscal, por la decisión que hayan tomado libremente, digamos que tienen más margen de eficiencia. Pero claro, en un país donde son pequeños, tu necesidad de que sean muy eficientes es muy alta, de que el gasto sea muy eficiente. Especialmente de cara a que tienes unos retos de cohesión social, ¿no? Entonces, ahí no puedes darte de lujo de ningún modo de no ser súper eficiente en todo tu gasto social. Bueno, también son creencias, porque muchos políticos creen que el gasto social, la partida directa y esas cosas, piensan que es el gasto social. De hecho, eso tiene que ver con esta diapositiva, que es precisamente que, al igual que en los otros temas, hemos identificado una serie de oportunidades y buena parte de ellas tienen que ver con esa eficiencia del propio gasto social. El tema de los subsidios generalizados, por ejemplo, es un tema importante en Panamá. ¿Realmente son necesarios esos subsidios generalizados? ¿Cuánto cuestan esos subsidios generalizados? ¿A quién benefician esos subsidios generalizados? Es decir, en un país donde el gasto social es menor que en otros, pues clarísimamente uno tiene que plantearse cuál es esta eficacia, cómo se distribuyen estos subsidios generalizados. Todo lo que tiene que ver con... El tema del gas, digamos. Sí. El tanquecito de gas. Y no solo. También el tema de electricidad, es decir, hay todo un tema ahí. El tema de la focalización, es decir, de los subsidios que ya sí son focalizados, ¿realmente están funcionando bien? ¿Realmente se lo estás dando a gente que no lo necesitan? Y al revés, gente que sí lo necesita se está quedando fuera porque se lo estás dando a gente que no. Todos esos temas de eficiencia en un país como Panamá, donde el problema social es muy importante, pero además el gasto que tiene, los recursos que tienes tú son limitados porque lo has decidido así, todos esos temas son muy importantes en Panamá. Todo el tema de dependencia, que en Panamá cada vez va a ser más importante por la pirámide poblacional, también es un asunto fundamental. El tema del equilibrio territorial, y esto, por eso es importante para que se entienda bien lo de social y territorial, y que no solamente es, digamos, que a veces se interpreta lo social desde un punto de vista exclusivamente asistencial. Todo lo que tiene que ver con equilibrio territorial de la actividad económica. Como decía, buena parte de las desigualdades obedecen a las desigualdades territoriales, incluso dejando fuera las comarcas, obedecen a desigualdades territoriales. Pues bien, la política territorial para impulsar la actividad productiva ahí, que insisto, no es una cuestión asistencial, es impulsar la actividad productiva ahí, es fundamental. El tema del turismo, por ejemplo. Es decir, Panamá tiene un potencial de turismo enorme, pero ese modelo de turismo nuevo ya no va a pasar por el turismo en la ciudad de Panamá, ni tiene que ser turismo de compras. Pero ese nuevo turismo necesita un impulso a las provincias, necesita una infraestructura en las provincias, necesita una gestión de residuos en las provincias, disponibilidad de agua, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que esta política social también pasa por esa cohesión territorial, de manera muy importante. Y ahí, por ejemplo, nosotros en el banco trabajando el tema de turismo en la región, el turismo ha cambiado, ¿no? La gente ya no quiere ver las cosas de una manera aislada, sino que quiere convivir, ¿no? Entonces, es importante una intervención más bien al espacio, al contexto donde ocurre el turismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno piensa Bocas del Toro, el tema de residuos sólidos es importantísimo. Si uno piensa transversal de los recursos hídricos en Panamá, que es un tema propiamente panameño y también crucial. Aquí digamos que hay tres cuestiones a nuestro juicio relevantes, y es, primero, el acceso universal a agua de calidad. Segundo, la competencia que existe entre los diversos usos alternativos del agua, consumo humano, agricultura, canal. Y después todo lo que tiene que ver con deforestación. Entonces, es muy importante gestionar todo esto de manera adecuada para garantizar ese acceso, para garantizar que el canal siga funcionando de la manera correcta y, por lo tanto, que siga aportando a la economía panameña y al país todo lo que aporta, que es inmenso. Y una cuestión importante que no existe en todos los países, pero en el caso de Panamá es muy claro, es que todos estos desafíos no son independientes. Todo lo contrario. Son desafíos muy interdependientes. Lo que consigas en cada uno de estos ámbitos depende mucho del esfuerzo que hagas en el resto. En el caso de la competitividad se ve muy claro. La propia competitividad del país, esas mejoras que se necesitan.
Depende mucho, esto es gracias a Comunica, depende mucho del sistema educativo de Panamá, de los avances que hagas en el sistema educativo de Panamá, pero también depende de lo que hagas en esta equidad territorial en Panamá, porque parte de los nuevos sectores, del impulso a nuevos sectores, pasa por esa equidad territorial. Pero es que, a su vez, los problemas de educación en buena parte son institucionales. Y también buena parte de los problemas institucionales tienen que ver con el sistema educativo. A veces se oye mucho, impulso al gobierno digital en Panamá, mejora de la administración panameña. Es muy difícil lograrlo si no tienes a la gente con la formación necesaria para dar ese impulso a la administración. Es decir, son temas muy interrelacionados. Esto al final tiene una implicación importante, y es que los esfuerzos deben ser simultáneos. No vale concentrarse solo en uno de ellos y dejar abandonados otros, porque te vas a encontrar un problema. Y ya para concluir, digamos que estos son los 5 desafíos, uno de ellos muy panameño, por el tema de los recursos hídricos del canal. Estos son los 5 desafíos que nosotros hemos identificado fundamentales para Panamá. Hay una idea que nosotros creemos importante, y es que son desafíos de país sofisticado. O sea, no son los desafíos que tienen otros países de la región, no son los desafíos que tenía Panamá hace muchos años. Esto quiere decir que son desafíos hasta cierto punto más complejos. Son desafíos de país de ingreso alto. La calidad institucional, la competitividad, son desafíos complejos. Ahora bien, afortunadamente, Panamá tiene mucho recorrido para afrontar con éxito estos desafíos. Y no pasa en todos los países. Y no pasa en todos los países que tienen cada uno de estos desafíos de forma aislada. Panamá, afortunadamente, tiene mucho margen de mejora y se puede lograr. Y Panamá, además, tiene una serie de activos que nosotros pensamos que a menudo, a veces en Panamá, no se valoran lo suficiente. Pero tiene una serie de activos que facilitan este tránsito. Uno es de sobra conocido, todo lo que tiene que ver con el conglomerado logístico. Clase mundial, admiración mundial, está ahí. Y es fundamental, y esto facilita mucho las cosas en Panamá. Todo el tema que tiene que ver con la fortaleza financiera y la estabilidad macroeconómica. Ya quisieran otros países de la región, y podemos hablar del vecino, tener la fortaleza financiera y la estabilidad macroeconómica que tiene Panamá, que facilita de nuevo mucho las cosas, porque no te supone un problema añadido, porque hace que enfrentarte a los problemas sea más sencillo. El tema de la seguridad, que a veces en Panamá... ¿La macroeconomía se decide en Estados Unidos? No, me refiero a Costa Rica. Sí, Costa Rica tiene unos problemas macroeconómicos que no tiene Panamá. Perdón. Esta estabilidad macroeconómica es porque nuestro Banco Central queda por allá lejos. ¿Qué es eso? Es por múltiples razones, no solo por eso. Otros países también tienen el dólar como moneda, otra moneda fuerte como moneda, y no tienen. El Salvador lo tiene, Ecuador lo tiene. Sí, pero eso no es... Sí, pero Panamá tiene más de 100 años de tener. Eso no es... Pero Ecuador lo tiene, creo que El Salvador eso no es la estabilidad. No, pero la macroeconomía no es solamente el dólar. Claro, no es... No. Por eso digo que eso es una pequeña parte. Es un factor que ayuda, pero tienes ahí también, por ejemplo, el manejo de deuda, toda la política de gasto, cuánto gasto, o sea, el déficit, superávit, o sea, todo el comportamiento macroeconómico de Panamá es un comportamiento serio. Y eso, por ejemplo, se refleja en el grado de inversión, ¿no? Entonces, cuando hablamos la fortaleza financiera y la estabilidad macroeconómica, va más allá del tema de dólar, ¿no? Y yo creo que Panamá es el país que menos inflación tiene en América Latina. 0.9. El que menos. No tiene. 0.9 no tiene. De hecho, y con esto de la estabilidad macroeconómica, por eso decimos que tenemos a veces la sensación de que en Panamá no se valora lo que Panamá ha logrado. Panamá, hace, no sé, 10, 15 años, tenía el doble de deuda que tiene ahora. Es decir, lo que ha logrado Panamá en términos de deuda, a veces se piensa que Panamá ha crecido mucho la deuda, que se ha dividido por la mitad. O sea, lo que ha logrado Panamá, pocos países lo han logrado, esa reducción de endeudamiento. No es solo el dólar, y países que tienen el dólar, otras monedas fuertes, tienen un endeudamiento muy alto. No es solo eso. El tema de la seguridad pasa algo parecido. A veces la seguridad en Panamá, seguridad física, se ve como algo negativo. Seguridad personal. Seguridad pública. Se ve como algo negativo, que en Panamá la seguridad ha empeorado, que demás. Claro, cuando uno lo pone en perspectiva, de nuevo, ¿cuántos países en el mundo no quisieran tener el nivel de seguridad que tiene Panamá? Así es. Y esto es muy importante para algunas actividades, muy importante para el turismo. Países que también tienen potencial turismo y no lo pueden desarrollar porque no tienen seguridad, entre otros factores. Panamá la tiene. Es muy importante para atraer talento. Es muy importante para las empresas multinacionales, que entre otras cosas han venido por el tema de la seguridad. Es decir, es un factor muy positivo. ¿Que hay que seguir cuidándolo? Por supuesto. ¿Que hay que mimarlo? Por supuesto. No hay que ser complaciente, por supuesto. Pero es un activo. Sí. Todo el tema de la conectividad,
Y no es solo la parte logística, Tocumen. De nuevo, para atraer capital humano, para atraer turistas, para atraer sedes de empresas multinacionales. Fundamental. Toda la conectividad que tiene Panamá y que no tienen otros países. De hecho, muy pocos países tienen esta conectividad que tiene Panamá. Y por último, algo relacionado con esto, y que a veces tampoco se valora aquí, que es durante todo este tiempo el carácter cosmopolita que ha adquirido la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá es conocida ya mundialmente, de hecho eso facilita eventos, facilita un tipo de turismo, facilita muchas cosas. Y es muy conocida fuera, no pasa con otras ciudades. Esto también es muy importante para, por decir algo, la economía naranja o todo lo que tiene que ver con industrias culturales. Facilita muchísimo. En resumen, tal como lo vemos nosotros, existen unos desafíos distintos a lo que había antes, son unos desafíos sofisticados, ya de país de cierto nivel de ingreso, pero afortunadamente existen muchas posibilidades, muchas oportunidades para enfrentar con éxito estos desafíos y además existen una serie de activos muy importantes que hay que poner en valor porque no todos los países tienen estos activos. Y el tema de la corrupción, ¿qué impacto tiene en todo esto? El tema de la corrupción está en la parte de calidad institucional, es una parte de la calidad institucional, es muy importante, pero de nuevo, es una cosa que nos gusta insistir mucho, hay que poner las cosas en valor. Entonces, es un tema, por supuesto que lo es, como en tantos otros países, pero no hay que dejar pensar que la corrupción agota todo el tema institucional, que al final acabe oscureciendo todas aquellas mejoras posibles que tienen que ver con eficiencia del gasto, que tienen que ver con la administración tributaria, que tienen que ver con el gobierno digital, etcétera, etcétera, que por ese excesivo protagonismo del tema de la corrupción se aparque todo eso. Cuando lo que se puede conseguir en todos esos ámbitos es muchísimo. Visto de otra manera, hay que incidir en ese tema, es un tema que tiene que trabajar Panamá, pero si uno lo pone fuera de perspectiva y lo sobrevalora, deja de trabajar en otros elementos que son súper importantes para poder seguir creciendo, ¿no? Es necesario, pero no suficiente. Y hay otros elementos, como dice Carlos, que son súper importantes, ¿no? La gestión financiera, la mejora de sistemas de calidad institucional en educación, en salud. Otra cosa, es uno de un conjunto que tiene que ver con la calidad institucional. Bueno. Muy bien. Sí, tienen...